nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer para mí estar acompañándolos ustedes hoy, especialmente después de las dos presentaciones iniciales. Creo que nutren mucho y enmarcan mucho lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. La primera aclaratoria que quería hacer, o que me gustaría hacer, es que esto no es una presentación realizada por mí únicamente. Esto forma parte de un esfuerzo colectivo ante la gravedad de la situación y la necesidad de nosotros presentar un frente común de entendimiento de la realidad nacional y de las consecuencias que cada opción de política puede tener. Nosotros, siguiendo el ejemplo aquí de Fede Cámara, nos estamos agremiando también, y los economistas hemos ido formando grupos, y no solamente con economistas, porque creemos que esto es una, como todos estamos convencidos que esto es una crisis multidimensional. Necesitamos el concurso no solamente de los economistas, sino de investigadores sociales de otro tipo, técnicos en áreas como por ejemplo las áreas eléctricas, que son y otros cuellos de botella a la producción para entender el tema económico y superar la crisis que nos agobia, ¿no? Entonces, quizás los objetivos de esta presentación y de nuestro esfuerzo conjuntamente es primero entender cómo y por qué llegamos a esta crisis. Porque estamos convencidos de que un diagnóstico compartido ayuda a alcanzar un tratamiento compartido. Si nosotros tenemos distintas versiones de cómo llegamos hasta aquí, de cuáles son las causas del problema, obviamente los médicos entonces van a tener distintos tratamientos alternativos. Si compartimos el diagnóstico, por lo menos se reduce enormemente las opciones. Segundo, tratar de extraer lecciones colectivas, y cuando digo colectivas es que no sea solamente los economistas que sacamos conclusiones sobre qué nos pasó y por qué nos pasó, sino que estos sean lecciones sociales, lecciones políticas y sociales. En primer lugar, para que esto no nos vuelva a suceder. Muchas de las cosas que vamos a ver un poco, y ustedes probablemente ya lo saben, de las cosas que hemos vivido son cosas que pudimos haber evitado, ya nos habían pasado, nos hemos tropezado a veces 2, 3, 4 veces con la misma piedra. La idea sería que de esta vez saquemos alguna lección perdurable, ¿no? Por cierto, nosotros también tenemos en la Constitución que el Banco Central, por ejemplo, no debería financiar políticas deficitarias, y sin embargo lo hicimos. O sea, que ese tipo de cosas supuestamente eran lecciones aprendidas y sin embargo caímos otra vez en esa tentación. Y segundo, esta segunda lección colectiva es que las causas profundas de la crisis radican no necesariamente en lo que ha pasado únicamente en los últimos 17 años, sino en un modelo de sociedad equivocado. No es solamente que hay ignorancia o arrogancia en los ejecutores de política pública o un tema ideológico de izquierda extrema, sino que el modelo de sociedad en su profundidad está equivocado y es incapaz de generar progreso y bienestar. Entonces, ¿cuál es el reto? Construir una alternativa al tratamiento actual de la crisis que sea consistente con un modelo alternativo de sociedad. ¿Qué queremos decir con eso? Que si los andamios que vamos a colocar para enfrentar la crisis sean los andamios del edificio o del modelo de sociedad que queremos construir después, y no que hagamos algo para atender la crisis que sea después algo que tengamos que revertir para construir ese modelo de sociedad. Y que para lograr ese modelo alternativo de sociedad debemos transitar por un amplio proceso de diálogo que culmine en un amplio acuerdo político y social de largo aliento. Entonces, ¿cuáles son esos dos modelos de sociedad que vemos enfrentados en la actualidad? En el modelo actual tenemos un ciudadano al servicio del Estado. En un modelo alternativo el Estado estaría al servicio del ciudadano, sería lo contrario. En el modelo actual tenemos un ciudadano sumiso, plegado a lo que serían los designios del Estado. Queremos en un modelo alternativo un ciudadano libre y emancipado. Emancipado es porque es mucho más que libre. Queremos la construcción de un individuo que cada vez se desarrolla más en sus aspiraciones. El modelo actual es repartir una riqueza ya existente. El modelo alternativo estaría orientado más bien a crear riqueza. En el modelo actual el Estado ha abandonado incluso la provisión de bienes públicos y ha desplazado a los ciudadanos en la provisión de bienes privados. Queremos un Estado en que se garantice el Estado garantiza la provisión de bienes públicos y el ciudadano genera bienes privados y se desarrolla en libertad. Muy paradójicamente, el Estado actual privilegia a los que más tienen porque subsidia cosas que benefician más a los que más tienen, como por ejemplo la tasa de interés.
el dólar, la gasolina, servicios públicos y un largo etcétera, mientras que en el modelo alternativo un Estado procuraría la igualdad de oportunidades, fundamentalmente la educación inicial, la salud, el empleo de calidad, para empoderar a un ciudadano que logre salir de la pobreza por sus propios medios y asiste obviamente al que se queda atrás por una visión de solidaridad dentro de la sociedad. Entonces, con este marco de la sociedad que queremos, lo que quería era, cumpliendo con el primer objetivo de ver cómo llegamos hasta acá, ver que si bien esto se construyó mucho antes y que nosotros tenemos mucho tiempo con un modelo de sociedad equivocado y que parte de lo que nos ha pasado en los últimos 17 años son consecuencias de fallas anteriores y no solamente causas, eso también hay que aceptarlo, creemos nosotros, vamos a tratar de ver lo que ha pasado en la exageración de los problemas, en su exacerbación durante el boom petrolero que vivimos entre el 2005 y el 2012 en particular. Entonces, durante esa época entraron más de 700 mil millones de dólares al país, lo vemos aquí en la gráfica. Esto lo puedo separar, estoy medio atado acá. Entonces, lo que vemos acá es una gráfica que, esto tiene, fíjense, la tendencia general es una tendencia al alza. Estas son entradas trimestrales, esto es dato oficial del Banco Central de Venezuela, hasta donde suministran data. Y tenemos esta tendencia al alza de 700 mil millones de dólares que entran en total durante esta época. Para que tengamos una comparación, las importaciones de alimentos el año pasado fueron de 11 mil millones de dólares, ¿no? Esto es lo que yo decía con tropezar dos veces con la misma piedra. Este boom de precios petroleros se parece muchísimo en su configuración a lo que fue el boom de los 70. Fíjense, señalados aquí en estos óvalos, que este auge y caída que tantas consecuencias tuvo sobre la economía venezolana, sobre la sociedad venezolana, sobre variables como el empobrecimiento, el sistema político sufrió las consecuencias de esta debacle por la confusión de creer que este auge de precios iba a ser permanente. Pero no aprendiendo esta lección, cuando nos vuelven a subir los precios del petróleo, creemos exactamente lo mismo, que esto va a ser eterno, y caímos más o menos en políticas muy similares, de endeudamiento, apreciación del tipo de cambio, etcétera, que nos dejaron muy mal preparados para el momento en que la corrección natural de este tipo de mercados ocurre y caen los precios del petróleo. Desde el punto de vista del modelo de sociedad, no voy a hacer mucho énfasis en esto a lo largo de la presentación, pero sí nos parece importante dejarlo sentado, que el modelo de desarrollo no es un tema que nos equivocamos hace 17 años, sino que el error data de mucho más atrás. Esto es una gráfica donde vemos a Venezuela es el vino tinto y otros países seleccionados, y fíjense ustedes cómo ya en los años 60 las tasas de crecimiento de Venezuela se estancan. O sea, que en Venezuela crece muy lentamente su ingreso por habitante durante esta época. Otros países que ya cambian de modelo, se orientan hacia afuera, hacia la competencia con el resto del mundo. Nosotros insistimos en el modelo de desarrollo interno, sustitución de importaciones, etcétera, y otros países como Corea del Sur, Japón, otro país petrolero como Noruega, ve la competitividad de otra manera y ya vemos que las tasas de crecimiento durante estas épocas de estos países son muchísimo más elevadas que la venezolana. Entonces Venezuela equivocó de rumbo muchísimo antes del año 98, equivocó de rumbo probablemente acá. Lo que hemos hecho desde ese entonces es tratar de sobrevivir parapeteando un modelo equivocado con las consecuencias que vemos que eso ha tenido. Entonces, en esta época que tanto se habla de motores, el motor de este último boom, ya voy a referirme a la crisis actual, han sido dos, que básicamente repiten lo que fue el del boom de los 70. Uno, la apreciación cambiaria. El gobierno lo que hizo fue hacer un dólar mucho más barato, abaratar los productos del exterior. Aquí es una manera de verlo, que es agarrar el precio de una cesta de productos en Estados Unidos, colocarla en bolívares al tipo de cambio oficial y compararla con el precio de esa misma cesta o de una cesta similar en Venezuela. Entonces tenemos una relación muy sencilla, muy simplificada del tipo de cambio real, y lo que vemos es cómo a lo largo de todo este periodo y particularmente a partir del boom de precios petroleros que comienza en el 2004, comienza una apreciación brutal del tipo de cambio,
Fíjense que aquí prácticamente partimos de una relación de 100, la misma relación del año 96, en el año 2004, pero cerramos con una menor de 10 en el año 2015. O sea, es muy barato importar, extremadamente costoso producir afuera. Además de esto hay que sumar todas las persecuciones al sector privado, que no voy a repetir ahorita, pero que ustedes conocen de sobra, ¿no? Y obviamente esto lo que hace es estimular las importaciones de una manera importante, que crecen 300% durante este periodo. O sea, siguiendo el ingreso petrolero, las importaciones se abultan e incluso alcanzan el ingreso petrolero ya hacia el 2012. Pero cuando esto se acaba, ya no hay manera de seguir financiando importaciones de este nivel, acabaste con el aparato productivo interno y lo único que te queda entonces ahora es recortar las importaciones en un país que ya produce muy poco. Y es lo que estamos viendo ahorita y, digamos, en manera resumida explicaría la escasez que se ha venido acentuando desde el 2013 y el 2014 hacia acá. Entonces, entre el 2012 y el 2015 desciende 36% las importaciones por una caída de 59% en el valor de las exportaciones. Y el segundo motor, ya que ahora se habla de motores, es el gasto público. El gasto público, precisamente en momentos de que se inicia el boom, empieza a superar con creces los ingresos del Estado, y esta brecha entre estas dos líneas es un déficit fiscal. Un déficit fiscal que al principio se va a financiar en buena medida con deuda externa, y explica el masivo endeudamiento venezolano durante esta época y la elevada deuda pública que enfrentamos, con deuda interna durante un periodo, y al final vamos a ver con financiamiento monetario en su mayoría. Entonces esos son los dos motores de la expansión, una expansión fundamentalmente de consumo, y vamos a ver qué hicieron el resto de los países, digamos, petroleros del mundo. Estas son las consecuencias. Esto es lo que hizo Venezuela. Este es el mismo gráfico, la misma línea negra que estamos viendo en este gráfico. Ahora simplemente vamos a verla comparativamente con la deuda externa, y lo que vemos es este gráfico que está acá. Nuevamente es la misma línea negra, y lo que vemos al lado es lo que pasó con la deuda pública externa. Como les digo al principio, esos déficits fiscales fueron financiados fundamentalmente, paradójicamente, en momentos de ahorrar, porque son los momentos de vacas gordas, te endeudas aceleradamente hasta probablemente mediados del 2011, ya de aquí crece relativamente poco. De aquí en adelante el endeudamiento no es externo, sino interno, y más adelante, como les decía, de financiamiento monetario puro y simple. Entonces, esta brecha que se produce acá, vamos a ver qué hicieron el resto de los países petroleros del mundo, por ejemplo, Arabia Saudita, o mineros del mundo. Arabia Saudita, en lugar de endeudarse, lo que hace es acumular activos. Ya lo mencionaba el ponente que me precedió, que, digamos, Arabia Saudita tuvo una visión distinta, habiendo tropezado con esa piedra en los años 70, entendió que en la época de vacas gordas era para ahorrar para el momento de las vacas flacas. Entonces, vivió su boom de exportaciones, pero un grueso de esos ingresos fueron ahorrados para hacer frente a lo que hoy están haciendo frente de la caída. Perú, el mismo ejemplo que veíamos en el caso anterior, bajo una política fiscal y externa responsable, liquidar deuda existente para estar en una posición mucho más sólida al momento de la caída del precio de las materias primas, ¿no? Entonces, tenía una deuda similar a Venezuela en el año 2004 de unos 25.000 millones de dólares. Venezuela la eleva a 120.000 millones de dólares, la financiera. Perú la reduce a unos 7.500 millones de dólares. Chile, más o menos la misma historia, no los voy a aburrir, pero no es solamente en temas de manejo macroeconómico, sino que paradójicamente para un país que está gastando más, que está impulsando su economía más, Venezuela es el único país petrolero minero que decrece entre el 2008 y el 2015. Fíjense que estoy colocando países, digamos, como Bolivia, Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Nigeria. Nigeria experimenta un crecimiento de 40% en el ingreso por habitante durante este periodo. Venezuela decae casi 10% durante este mismo periodo, una situación que realmente es difícil de justificar, ¿no? Venezuela es el país que menos crece en el continente, juntamente con Haití. El crecimiento del PIB per cápita entre el 98 y el 2014, que incluiría este periodo de boom, está muy por debajo
de lo que serían nuestros vecinos en la región. Esto no fue un boom de producción, Venezuela no se hizo más productiva ni generó más riqueza, lo que hizo esto fue un boom de consumo, consumo público, consumo privado, financiado fundamentalmente por el ingreso petrolero para la compra de importaciones. Aquí tenemos lo que sí nos deja esto como herencia, es una deuda importantísima, ya la veíamos en su total, pero además con un cronograma de pago muy concentrado en los próximos años. Esto es solamente la deuda de PDVSA y la de la República, y lo que vemos allí son un cronograma de pago que básicamente nos coloca en la obligación de pagar unos 40.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Nuestra relación de deuda-exportaciones, que fíjense que en el año, nosotros con 5 meses de exportaciones en el 2006, 5 meses de exportaciones cubríamos la deuda externa, hoy en día necesitamos entre 4 y 5 años para pagar la deuda externa. Entonces esto explica en buena medida por qué a Venezuela los mercados financieros no le quieren prestar, porque estamos cerrados o tenemos cerradas las puertas a los mercados financieros porque nos ven con un país con muy poca capacidad de pago. Entonces, mientras el resto de América Latina se financia a tasas relativamente bajas, producto de un buen manejo macroeconómico, Venezuela, fíjense la diferencia entre los puntos básicos de riesgo crediticio, que Venezuela tendría que endeudarse probablemente a tasas superiores a el 30-40% en dólares. Entonces, si no te caen los ingresos, no puedes financiar las importaciones, tienes un problema de balanza de pagos terrible. ¿Qué puedes hacer si no te prestan? Bueno, empezar a liquidar activos. Y desde el 2013, eso es lo que hemos venido haciendo. Las reservas internacionales se reducen prácticamente a la tercera parte, bajan de 30.000 millones de dólares a un poco más de 12.000 millones de dólares, y además entras en otras operaciones de búsqueda de liquidez en dólares para no tener que tumbar las importaciones a la misma velocidad que te están cayendo las exportaciones. Entonces vemos liquidación de deudas de Petrocaribe, de Jamaica y República Dominicana, liquidación de derechos especiales de giro, endeudamiento de Citgo, ventas de refinería, las operaciones dudosas de lo que se está haciendo con el swap de oro y endeudamientos mayores con China, en este caso la última operación, un refinanciamiento de lo que sería la parte de capital. Curiosamente, Venezuela había acumulado en el Fonden más de 150.000 millones de dólares, estos son los aportes de PDVSA y del Fonden al Banco Central. De esto prácticamente se esfumó, según las estadísticas más recientes, al Fonden, después de haber acumulado más de 140.000 millones de dólares, lo que le queda son 700 millones de dólares y básicamente comprometidos ya en proyectos en curso. Hay economistas que hemos ido tratando de conversar con ellos, que ven que, bueno, que Venezuela tiene activos externos con los cuales todavía responder a la crisis. Cuando nosotros vemos los activos que tiene, por ejemplo, de Petrocaribe, vemos que son de muy difícil recuperación. El 84% de los 24.000 millones de dólares que tenemos en acreencias con el resto de los países que forman el convenio de Petrocaribe y de Cuba, el 84% está concentrado en Cuba, 15.000 millones de esos 24.000. Cuba dice que más bien nosotros le debemos más a ellos en médicos, entrenadores deportivos, etcétera, de que nosotros debemos a ellos, o sea que difícilmente vamos a poder cobrar esto. El resto a Nicaragua, que presenta un argumento similar, es nuestro segundo deudor con 3.300 millones de dólares, y Haití con 1.627 millones de dólares, que difícilmente Haití podría levantar esa cantidad en los mercados para cancelarle a Venezuela estos activos. Entonces, Venezuela está enfrentando esta situación de una manera muy, que vamos a ver el último año, pero esto viene sucediendo desde el año 2013 para acá. Vamos a ver el manejo de las cuentas externas de manera muy simplificada aquí en este gráfico. En el año 2015 entraron 37.000 millones de dólares por concepto de exportaciones. Si hubiésemos realizado las importaciones del año 2014 durante el año 2015, ya hubiésemos tenido un déficit ese año. Esas es las importaciones de bienes, las importaciones de servicios, 12.500 millones de dólares, pagos de renta, pagos de intereses de deuda y amortización de deuda, y la amortización de China, que está separada de la de PDVSA y la del gobierno central. ¿Cómo financiamos esa brecha enorme? Porque esto tiene que cerrar. Nosotros podemos imprimir bolívares, pero no podemos imprimir dólares.
lamentablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recorte de importaciones, y esta es la manera como se cerró. Esto es un análisis forense de cómo se cerró el 2015. Reducimos 3.000 millones de dólares de reservas activas, logramos financiarnos 5.000 con China en el fondo China-Venezuela 4 en el fondo China-Venezuela, descuento de deuda petrolera por 3.700, la liquidación de deuda de Petrocaribe, endeudamos a Citgo por 2, vendimos derechos especiales de giro, swaps de oro, o sea, y ahí estamos raspando la olla para poder cerrar, y liquidamos otros activos externos de la República para poder cerrar la brecha del 2015. ¿Cuál es lo que agrava la situación hacia 2016 y hacia 2017? Que ya difícilmente vas a contar con reservas líquidas, liquidación de otros activos, los gold swaps. O sea, ya estos son herramientas que vas quemando, cartuchos, activos que vas quemando hacia adelante, y ya frente a la situación que persiste, entonces lo único era ligar un aumento extraordinario en las exportaciones petroleras para no tener que enfrentar esto en el 2016. Pero en el 2016 lo que estamos viendo es que con una predicción de promedio de 30, 35 dólares por barril, lo que te entra son 23.000 millones de dólares. Si haces las mismas importaciones ya reducidas del 2015, tendrías un déficit de 27.000 millones de dólares. Si le sumamos renta, intereses y amortización de deuda externa, tenemos un déficit de 38.000 millones de dólares que tiene que cerrar. Ese es el gran reto del 2016. Si suponemos que esto es un cálculo demasiado optimista, que Venezuela logra entre refinanciamiento y adquisición de nuevo endeudamiento 20.000 millones de dólares, esto no parece verse probable en los próximos meses, esto va a ser un monto menor, pero aún asumiendo con optimismo lo que sería esa liquidación de activos y el nuevo endeudamiento en 20.000 millones de dólares, todavía tendríamos que recortar las importaciones, que es lo único que te queda como variable de ajuste, en 18.000 millones de dólares. Eso te colocaría bajo esas premisas un recorte de importaciones de 36% en un solo año. Entonces eso es más o menos lo que hemos visto ido sucediendo en los primeros meses del año. De hecho ha sido mucho más acentuado. Los recortes de importaciones en estado probablemente iban a cerrar probablemente alrededor de un 50% con respecto a un solo año, lo cual es, digamos, una variable catastrófica. Un país que ya viene con unas situaciones de escasez, y la política de manejo de la crisis fundamentalmente es recorte de las importaciones. Esa es la manera de enfrentar la crisis. Por el otro lado, la situación interna está marcada por la reversión del cruce de estas dos curvas. Probablemente ustedes dirán, bueno, ¿qué tienen que ver estas dos curvas y qué importancia tiene? Si bien Venezuela sufría, esta línea es la de inflaciones elevadas entre el 2012 y el 2014, fíjense que a partir de este momento la inflación empieza a acelerarse, la dejan de publicar en diciembre del 2015, y obviamente lo que estamos viendo por cifras extraoficiales, otras mediciones de inflación, esta inflación ha ido acelerándose aún a tasas mayores. La línea azul es el crecimiento de la liquidez monetaria. Mientras la liquidez está creciendo por encima de la inflación, tú lo que tienes es que, por ejemplo, sectores como el sistema financiero están creciendo. Entonces, si el sistema financiero está creciendo, su capacidad también de prestarle al gobierno está creciendo. En la medida que estas líneas se cruzan a finales del 2014, lo que comienza es, desde el punto de vista del sistema financiero, una reducción o una contracción del sistema financiero que hace que sea mucho más difícil colocar deuda externa en volúmenes importantes, deuda interna, perdón, en volúmenes importantes, lo cual hace que, si bien durante esta época el Estado se pudo financiar muchísimo con los depositantes, ahora se le hace mucho más difícil y lo obliga a recurrir mucho más al financiamiento monetario. Desde el punto de vista, con toda la incertidumbre que existe, porque el sector público no publica balances del sector público consolidados del año 2011 y de su financiamiento desde el 2009, nosotros hemos ido tratando de reconstruir esta cifra, y lo que vemos es más o menos esto que está acá como un resultado preliminar. Este es el mismo déficit que les mostraba en la lámina anterior, y lo que vemos en esta línea punteada es el porcentaje de este déficit que se cubre con financiamiento monetario. Al principio, como les digo, la deuda
o el déficit se cubría con financiamiento externo, luego con combinaciones de financiamiento externo y financiamiento bancario, pero ya hacia los últimos años, agotado ya la opción del financiamiento externo y reducida la del financiamiento bancario, prácticamente el 80% lo estamos viendo como un financiamiento monetario, lo cual explica el tema de la inflación disparada. Y aquí, perdonen la complicación de este gráfico, la presentación sobre el caso de Perú es ilustrativa de lo que viene pasando en Venezuela. El profesor hablaba de la reducción de las reservas internacionales. Vemos aquí, por ejemplo, este es el respaldo del dinero circulante venezolano, que en el enero del 2011 el 60% estaba respaldado por reservas internacionales. Hoy en día, menos del 4% está respaldado por reservas internacionales. El respaldo fundamental es esta barra verde o esta columna verde, que son los créditos del Banco Central a PDVSA, y esto es otra forma de financiamiento monetario, que es lo que sería la colocación de activos de deuda, de esa deuda de Petrocaribe y de otros pagarés que tiene PDVSA en el Banco Central. O sea que realmente no tienen valor de cambio, pero el Banco Central lo que tiene, en vez de tener reservas internacionales, lo que tiene es un poco de papeles que tienen prácticamente nulo valor en los mercados internacionales. Entonces, en el caso de tener que hacer frente a, por ejemplo, un desmontaje del control cambiario, nosotros tendríamos que reconocer en primer lugar que el Banco Central no tiene liquidez en dólares con los cuales hacer frente a lo que sería un manejo activo o una flotación sucia del manejo de cambio. Entonces, estas son cosas importantes para tener en cuenta hacia adelante. ¿Qué es lo que ha ido haciendo el gobierno para ajustarse a la crisis, ya que no puede liquidar activos, no tiene muchos activos que liquidar, ya no le quedan muchas refinerías que vender, etcétera, etcétera? Es contraer mucho más las importaciones. Fíjense, estos son los primeros meses del año 2016. Fíjense, estos son montos totales de liquidaciones de dólares por parte del gobierno. Compárenlos con lo que serían las liquidaciones de las ya reducidas del 2014. Entonces, obviamente no puede sorprendernos que estemos viendo las colas como lo estemos viendo, que estemos viendo la escasez como estamos viéndola, precisamente porque las importaciones se han reducido enormemente. Entonces, para ir resumiendo un poco e ir entrando en lo que sería qué hacer con respecto a esta situación, nosotros estamos tratando de trabajar con un escenario imaginándonos que el punto de partida de un cambio de políticas es en el 2017. Esto obviamente es una cosa sobre la cual todos tenemos una enorme incertidumbre, pero son ejercicios de planificación. El punto de partida al cierre del 2016 estamos viendo que probablemente cerremos con una contracción cercana al 50% de las importaciones con respecto al 2016, una caída aproximada de 15 puntos probablemente en el PIB. Nosotros la estamos viendo quizás un poco mayor, ahí tenemos discrepancias algunos, pero más o menos anda entre 10 y 15 puntos del PIB la caída en todos los escenarios que tenemos, una inflación que cierra probablemente entre 500 y 700%, dependiendo de cómo la estamos midiendo, con obviamente una fuertísima contracción del salario real y del poder adquisitivo, porque los aumentos de salario que ocurran entre ahora y a finales de año jamás van a acompañar el crecimiento de la inflación. Obviamente esto se va a traducir en una crisis humanitaria, una profundización de la crisis humanitaria que ya estamos viviendo, y tenemos desde el punto de vista fiscal un déficit de unos 15 puntos del PIB, unos 12 de ellos aproximadamente financiados con financiamiento monetario, y una deuda financiera externa de unos 120.000 millones de dólares, que una vez que se hagan los ajustes en el tipo de cambio hacia una paridad, sería aproximadamente o ligeramente superior a 100 puntos del PIB. También ahí tendríamos que ver cuáles son las deudas, el total de deudas que se van a tener que reconocer, etcétera. Entonces probablemente nos montemos incluso bastante más que en 100% del PIB. Estos dos últimos puntos son incluso para colocarlos en el contexto de la experiencia peruana del 90. Nuestros problemas son numéricamente mayores y también cualitativamente desde el punto de vista de las complicaciones adicionales de la crisis, lamentablemente mayores a los de Perú de ese año. Ellos tenían un déficit fiscal de 6 puntos del PIB, nosotros probablemente tenemos un déficit fiscal estructural mucho más grande, un Estado sobredimensionado. Ellos hablan de
tasas reales negativas de 50%. Nosotros tenemos tasas reales negativas de, 600%. O sea, nuestros números son increíblemente más grandes que los de la experiencia peruana. ¿Cómo arrancaríamos el 2007? Con condiciones de gobernabilidad difíciles de predecir. Enfrentar una situación como esta obviamente exige o se beneficiaría muchísimo de una gobernabilidad fuerte. Nosotros vamos a tener condiciones de gobernabilidad difíciles de predecir, pero muy probablemente frágiles en el 2017. Vamos a tener un alza modesta en los precios petroleros, nada que nos saque por sí sola del desastre que estamos viviendo. Las reservas internacionales y los activos externos van a estar prácticamente agotados. No vamos a tener acceso al financiamiento externo y vamos a tener importantes atrasos con proveedores en los sectores públicos y privados, inventarios públicos y privados en niveles mínimos y problemas de oferta, es decir, de la capacidad de reacción que puede tener el sector privado para reaccionar ante un acomodo de la situación y de las reglas del juego para ponerse a producir. ¿Por qué? Bueno, porque hay incertidumbre con cómo va a estar esto. O sea, nadie va probablemente a traer capitales de arranque si las condiciones de gobernabilidad son débiles. Entonces, bueno, vas a tener incertidumbre, pero también falta de insumos, repuestos para maquinaria, etcétera, y rezagos naturales en la producción de algunos sectores. O sea, hay sectores que ya, digamos, su forma natural de trabajo, por ejemplo, la ganadería, ha sufrido daños que no se van a recuperar en 6 meses. Y así vamos a cultivos de ciclo largo y agroindustria que no se recupera de la noche a la mañana, sino que hay unos rezagos en su recuperación. Y tendríamos que contar con que vamos a contar todavía con fallas importantes en algunos servicios públicos y todavía tendríamos los problemas desatados que probablemente se combinen con los problemas de gobernabilidad en temas de inseguridad de la vía de propiedad. Entonces este es el reto que tendríamos que enfrentar, este es el tamaño del reto que enfrentamos hacia el 2017 y lo que hemos tratado de ir trabajando es, cuáles son los consensos iniciales que tenemos como grupo de técnicos, de conocedores parciales de algunos de estos temas y combinarnos para ver esto. Hemos llegado a una visión de que esto habría que enfrentarlo, creemos nosotros, en 3 fases. Una primera fase que sería concentrada en la atención de la emergencia que tendría que heredarse, esa sería la prioridad en alcanzar acuerdos políticos y sociales importantes para reforzar la gobernabilidad que permita enfrentar una crisis de esta magnitud, en tomar algunas medidas de arranque previo a lo que sería el diseño total de un programa económico completo y la preparación precisamente de ese programa económico financiero hacia adelante. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto es una manera muy resumida de verlo, pero acuerdos bilaterales, multilaterales con ONG del sector privado para lo que sería la importación de bienes masivamente y acuerdos de financiamiento inicial sin ataduras inicialmente a un programa ya aprobado. Programas de asistencia a poblaciones vulnerables, nuevamente eso forma parte también del tema de la emergencia. Los acuerdos y políticos sociales los resalto por su importancia brutal en el tema de la gobernabilidad. Algunas medidas de arranque que se van a tener que tomar en materia económica, todavía ya estamos viendo, hay algunos levantamientos de precios que son necesarios, racionalización de precios al productor, eliminación de algunas restricciones a la comercialización, a la fijación de precios, que no forman parte de o forman parte del paquete, pero no totalizarían el conjunto de medidas. Y una designación de equipos técnicos políticos para entender varias cosas. Uno es que nosotros estamos entrando en una situación donde tenemos una gigantesca incertidumbre sobre la situación inicial. Entonces tomamos algunas medidas y vemos un sistema que el cual desconocemos y entre lo que sería un desarrollo casi paralelo de la segunda con la primera, estos equipos técnicos políticos también se van enterando y van realmente viendo sobre el terreno de juego la profundidad de los problemas de gran opacidad que existe ahorita en el manejo de, por ejemplo, de empresas públicas, en el manejo de PDVSA, o sea, cuál es la situación real de, por ejemplo, empresas como las de Guayana, las cientos de empresas que tienen su poder el Estado y sobre la cual no tenemos ni siquiera balances financieros auditados. ¿Qué requiere la negociación del plan económico financiero posterior? De mucho diálogo político y social interno en primer lugar,
esto que tiene que ser, estamos convencidos de que esto tiene, como decíamos en la primera lámina, que formar parte de un amplio acuerdo político y social. Esto no puede ser un equipo de técnicos trabajando a puerta cerrada y presentando, después viajando a los organismos multilaterales a presentar un plan. Esto tiene que ser, formar parte de un gran acuerdo político y social. Tienen que haber negociaciones multilaterales y bilaterales. El mundo cambió, las relaciones con socios importantes como China también hacen que sea importante una negociación bilateral con otros países. Hay negociaciones con acreedores, por lo que sería no solamente acreedores de deuda financiera, sino también de atrasos, proveedores de empresas importantes como PDVSA, etcétera. Y diálogos con potenciales inversionistas para lo que sería inversiones, por ejemplo, en el sector petrolero o también inversiones financieras. Y en tercer lugar sería obviamente la puesta en marcha de ese plan económico que obviamente estaría contenido de reformas estructurales dirigidas no solamente a superar la crisis, sino a lo que sería la reconstrucción nacional bajo la perspectiva que veíamos antes de un cambio importante en la concepción de la sociedad venezolana. ¿Cuáles son los consensos preliminares? Y aquí, disculpen que esto todavía está, digamos, en proceso de trabajo. Voy a mencionar simplemente algunos para ver qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, porque hay muchas preguntas que se hacen. ¿Qué se haría? ¿Qué debemos hacer con el tipo de cambio? ¿Habría que liberar? ¿No habría que liberar? ¿Cómo vas a cerrar ese déficit fiscal? ¿Cómo lo harías? ¿Qué políticas implementarías? Entonces, básicamente lo que voy a tratar de resumir aquí es los consensos a los que hemos llegado y algunas áreas que todavía nos quedan pendientes para trabajar y que van a ir cambiando también en la medida que va cambiando la realidad, porque una cosa es lo que estamos viendo hoy y probablemente con los acontecimientos de los próximos meses vamos a ir también naturalmente evolucionando en el diagnóstico. ¿Qué nos queda pendiente? Un tema espinoso, que es el tema de si abrir o no la cuenta de capitales. Nosotros estamos convencidos de que hay que unificar las tasas de cambio oficiales, o sea, para generar transparencia, para acabar con todo este tema de la corrupción natural que surge cuando tú tienes distintos niveles de precios, ya lo mencionaba mi colega peruano. Pero hay un tema crucial con respecto al tema de la cuenta de capitales. Ellos decían que ellos mantuvieron el control de cambios por un tiempo. Aquí varios economistas argumentan que habría que hacerlo porque si no las implicaciones sobre lo que sería la tasa de interés, el sistema financiero, no quisiéramos causar de arranque una crisis bancaria producto del aumento de la tasa de interés y que probablemente al inicio habría que unificar las tasas de cambio y legalizar el mercado no oficial, pero no abrir de arranque la cuenta de capitales. Entonces, obviamente abrirla generaría un solo precio, acabaría con los incentivos a la sobrefacturación, a la importación falsa, daría obviamente una señal mucho más fuerte a los mercados de la dirección de la reforma y sería mucho más transparente. Pero tendrías que ver con cuánto cuentas para hacerle frente a las implicaciones sobre de esos cambios en la tasa de cambio de interés sobre el sistema financiero y sobre el aparato productivo interno. Hay empresas que están endeudadas en bolívares, si la tasa de interés sube, ¿qué pasa con la capacidad de pago de todas estas empresas? No quieres arrancar no solamente con una crisis bancaria, sino que tampoco no quieres arrancar con un aparato productivo que lanzas a la quiebra probablemente en los primeros años. Entonces hay que ver qué es lo que vamos a acordar en este sentido. Política regulatoria, sobre esto no voy a dar mayores detalles, Fedecámaras con industria han trabajado en esto ampliamente y nos hemos nutrido mucho de lo que han sido sus hallazgos. Allí obviamente hay una racionalización importante de toda una maraña de controles al sector privado, no solamente de precios al consumidor y al productor, sino a la actividad de empresa en general, que dice qué productos tienes que vender, a qué margen los tienes que vender, en qué presentaciones, cómo los distribuyes, todo el tema de las guías, la movilidad laboral o inamovilidad laboral, los controles sobre los márgenes de comercialización con la ley de precios justos, todo este tema obviamente habría que racionalizarlo, probablemente dadas las estructuras monopólicas que se han generado en Venezuela, habría que ser algo transicional en este sentido, no una liberalización de golpe, sino acuerdos importantes con el sector privado. Por ejemplo, el caso argentino ahorita es importante para ver cómo lo están enfrentando ellos con acuerdos importantes en el sector privado sobre cestas de productos importantes que se tendrían que mantener a precios asequibles en el tiempo. Entonces, hay unos temas de secuencia y velocidad de la transición
de un esquema tan rígido, tan controlado, que ha asfixiado tanto al sector privado, a un esquema de libertades empresariales. Eso es importante ver. Otro tema espinoso es qué hacer con la deuda externa. El tema sobre el cual tenemos consenso es que no podemos enfrentar esto como se ha venido enfrentando hasta ahorita, asfixiando las importaciones para poder cerrar las cuentas externas. Entonces necesitamos emisiones importantes de nuevo endeudamiento para elevar la disponibilidad de divisas, para recuperar las importaciones, enfrentar la escasez y recuperar el aparato productivo privado, y también para soporte fiscal, para reducir la necesidad de emisión monetaria al principio y poder empezar a tener un programa antiinflacionario. Habría que renegociar el cronograma de pagos de capital de la deuda financiera con China, lo que sería fondo chino, la del gobierno central y la de PDVSA, tratar de estirar lo que sería el cronograma de pagos que está muy concentrado en los próximos 4 años. ¿Qué es lo que tenemos pendiente? El volumen de financiamiento requerido, cuánta nueva deuda podemos emitir, cuánto podríamos obtener de los mercados financieros, de dónde obtendríamos ese financiamiento, cuál sería la combinación. Hay quienes lo ven del lado fundamentalmente de los multilaterales, otros economistas han argumentado sobre el tema de que los mercados financieros, canjes voluntarios podrían representar una porción importante y que financiamiento al sector petrolero también podría ser una combinación importante. Entonces, estas son cosas sobre todavía las cuales estamos generando gran discusión. El tratamiento de las deudas comerciales es otro tema que tenemos pendiente o estamos trabajando en la discusión. No todas las deudas comerciales son iguales, no todas las deudas de Cadivi son idénticas y probablemente no merecen el mismo tratamiento, pero ahí hay que ir caso por caso por los mismos peligros que generaría aquí. Tú tampoco quieres arrancar quebrando empresas importantes. Y quizás el tema más espinoso de todos es si Venezuela requiere una reducción de su deuda o no. O sea, Venezuela una vez que saquemos las cuentas, ¿Venezuela está sobreendeudada? Sería la gran pregunta o no. Y quizás aquí es importante ver lo que sería esto que veíamos acá. Si Venezuela arranca con un déficit fiscal de 15 puntos del producto y una deuda financiera externa que cuando consolides toda la deuda supera 100% del PIB, probablemente la velocidad de crecimiento de esa deuda en el corto plazo, porque la deuda crece en función del pago de intereses de la deuda anterior y lo que le estás agregando a la deuda producto del déficit fiscal que tiene. Entonces Venezuela con un déficit fiscal de 15 puntos del PIB le estaría agregando todos los años, si reduces el financiamiento monetario, hoy en día no se lo estás agregando porque estás financiándote con financiamiento monetario, entonces eso no le agrega a la deuda. Pero quienes dicen hay que acabar con el financiamiento monetario, también tienen que colocarse en la acera de si acabas con el financiamiento monetario, ahora esa deuda se acumula. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? La deuda no es de 100 puntos del PIB, es de 120, y al año siguiente de 140, y al año siguiente de 160. Viendo esa perspectiva, los acreedores el mercado financiero te va a decir, entonces no te presto. Entonces, eso es una cosa que hay que ver ese cuero seco, cómo se amarra para ver si efectivamente tú puedes endeudarte ahorita y reducir tu deuda partiendo de un nivel de deuda tan alto como el que estás partiendo. Entonces, es un tema que vamos a ir discutiendo en las próximas semanas. El tema de política fiscal es quizás el más extenso. Obviamente hay cosas que son obvias. Este tema del ocultamiento de las cifras, no sabemos cuál es la inflación, cuál es el déficit, cómo se financió. Son cosas elementales que están en la Constitución, que están en la ley del Banco Central, pero simplemente no se cumplen. Y de la unificación del Tesoro, que sería este tema de acabar con este tema de que tú tienes un Fonden, Fondo Miranda, PDVSA con gastos en dólares, etcétera. Tenemos que reducir el déficit fiscal de manera importante y el financiamiento monetario. Para eso, del lado petrolero hay que expandir la inversión y la producción sin depender de aportes de capital de PDVSA. Lamento que no tenga tiempo para resumir las conclusiones que hemos tenido en el sector petrolero, pero sus implicaciones fiscales son básicamente estas, que hay que elevar el ingreso petrolero y no podemos depender de PDVSA, que no tiene el capital para enfrentar, dada la estructura de las asociaciones actuales, lo que serían los requerimientos para expandir la producción y la inversión. Tenemos que elevar el ingreso fiscal no petrolero. Ahí necesariamente va a tener que haber una sinceración de precios y tarifas de bienes y servicios por el Estado. Mi colega peruano hablaba de lo que hicieron en Perú, por ejemplo, con el precio de la gasolina. Aquí lo ajustamos 6.000%, 6.000% ya, y todavía está
muy, pero increíblemente por debajo de precios internacionales. O sea, nuestros rezagos en esa materia son enormes, lo mismo en electricidad, agua y otros servicios, y obviamente aquí, al igual que en Perú, estamos muy pendientes de lo que sería el impacto social de estos ajustes iniciales y tendría que haber una estrategia de compensación social por la vía de una estructura de subsidios progresivos directos e indirectos. Tenemos que elevar el impuesto sobre la renta. Venezuela tiene una de las tasas de impuestos sobre la renta más bajas de América Latina. La recaudación del IVA también es la tasa más baja de América Latina y la que tiene más exenciones. Todo esto son cosas obviamente recesivas y que también tendrían que ser compensadas por el impacto social. Y luego, desde el punto de vista del gasto, reorientar, elevar la eficiencia y reducir significativamente el gasto público. Aquí el Estado se ha ocupado de tratar de sustituir al sector privado y ha abandonado su función natural de sector público. Eso obviamente tiene que revertirse, tenemos que concentrar al Estado en sus funciones naturales, eliminando redundancias y gastos improductivos, no sé cuántos entes, ministerios, corporaciones de desarrollo, etcétera, que existen, optimizar el proceso de formulación y ejecución presupuestaria, incluyendo la activación de un fondo de estabilización macroeconómica que realmente funcione, impulsar el proceso de descentralización. Como ven, la agenda es amplia, y como parte de este tema social, también el tema de la racionalización y estabilización del salario real del venezolano y la estructura salarial del sector público. Pendiente a qué velocidad podemos hacer este ajuste fiscal. Si ustedes ven, estamos partiendo de una situación donde tenemos un déficit fiscal de 15 puntos del producto. Entonces tú tienes que ver qué medidas de ingreso y qué medidas de gasto puedes implementar. La velocidad a la cual puedes hacer eso está determinado por los temas de gobernabilidad, por los temas de acuerdos políticos sociales que puedas lograr, por el financiamiento que puedas obtener del extranjero. O sea, todas estas cosas se combinan entre sí para limitarte probablemente o condicionar la velocidad de ese ajuste fiscal. Si nosotros no podemos hacer un ajuste fiscal demasiado rápido, entonces eso nos retrocedemos a la política cambiaria y probablemente hace mucho más difícil el desmontaje tipo shock de la cuenta de capitales, porque entonces tendrías una tasa de interés muy alta por mucho tiempo que probablemente acabaría con el programa. Entonces todo esto son estas cosas, como les digo, les estoy dando algunas pinceladas por el tiempo, pero son cosas que estamos trabajando activamente. Creemos que esto tenemos que asumirlo, digamos, gremialmente, colectivamente, tratar de ser, si no una sola voz, por lo menos un cuerpo de voces racional que le presente al país no una cosa confusa. Yo hago una analogía de esto con el tema de cuando uno está en una situación que, por ejemplo, yo me operé de la rodilla, y cuando yo me operé de la rodilla fui con las dos médicos que decían, mira, las dos eminencias aquí son estas dos. Y uno me dijo, te tienes que operar ya, esto olvídate de rehabilitación. Y el otro me dijo, tú no te tienes que operar, con rehabilitación superamos esto. Entonces, no hay nada más confuso para un paciente que irse para su casa con dos eminencias que te dicen lo contrario. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos lograr y estamos humildemente tratando de lograr es, dentro del cuerpo colectivo de economistas, técnicos sociales, etcétera, llegar a tratar de decirle al paciente, mira, no estamos totalmente de acuerdo acá el cuerpo de médicos, pero estos son los pros y contras de cada cosa. Tú podrías hacer esto tendría estos pros, estos contras, requiere de ti todo esto. Y si no, tienes esta opción B que plantea esto y esta opción C. Y realmente tenemos que darnos cuenta también como técnicos que los que deben tomar en una democracia esas decisiones son los políticos. O sea, los que fueron elegidos para tomar la valoración social de decir, examinado lo que me dicen los técnicos, la opción B, yo considero que es la que tengo que tomar, esa es la que se tiene que tomar. No somos los técnicos los que le vamos a imponer el programa económico a los políticos. Son los que les vamos a presentar, pero con claridad, con sentido de realidad y responsabilidad, para que ellos tomen las decisiones para las cuales la sociedad los designó para que las tomaran. Muchas gracias.